¿Crees que tu vida puede cambiar por completo? Aquí contamos historias de transformación, superación y fe que tocarán tu corazón. Quédate con nosotros y descubre cómo Dios puede traer luz y esperanza incluso en los momentos más difíciles. Prepárate para un viaje emocionante que puede renovar tu fe, escuche el testimonio hasta el final. Suscríbete al canal, dale me gusta y comenta. Mi nombre es Miguel Hernández, nací en San Rafael, un pequeño pueblo mexicano. Mi infancia fue humilde, pero llena de amor y valores cristianos. Mi madre, una mujer devota, siempre decía, Dios nunca nos abandona, hijo, incluso en la oscuridad. Yo creía en sus palabras, asistiendo a la iglesia con ella todos los domingos. Sin embargo, todo cambió en mi adolescencia. Comencé a rodearme de malas amistades y busqué aceptación en los lugares equivocados. Pronto, probé mi primera cerveza, un acto que parecía inofensivo en ese momento. Sin saberlo, esa decisión marcaría el inicio de un camino lleno de dolor y arrepentimiento. A los 15 años, el alcohol se convirtió en mi refugio. No era solo una bebida, era una vía de escape para mis miedos e inseguridades. Mi madre notaba el cambio en mí y oraba cada noche, pidiendo a Dios que me rescatara. Yo ignoraba sus súplicas, creyendo que podía manejar mi vida solo. Me alejé de la iglesia y de todo lo relacionado con la fe. Dios no tiene tiempo para mí, pensaba. Mientras tanto, el vacío en mi corazón crecía, aunque intentaba llenarlo con fiestas y más alcohol. Lo que comenzó como diversión, pronto se convirtió en una cadena que no podía romper. A los 20 años, conseguí un empleo en una fábrica y conocí a Mariana, una joven dulce y llena de sueños. Ella me amaba sinceramente, y por un tiempo, pensé que podría cambiar por ella. Nos casamos y tuvimos un hijo, Santiago, quien trajo luz a mi vida. Sin embargo, mi adicción al alcohol nunca desapareció. Intentaba esconderlo, pero las noches de borracheras no tardaron en afectar mi hogar. Mariana lloraba, rogándome que buscara ayuda, pero yo la ignoraba. Puedo dejarlo cuando quiera, me decía a mí mismo. Pero esa mentira se desmoronaría rápidamente. Mis constantes borracheras me llevaron a perder mi empleo. Mariana intentó mantenerse firme, pero la situación se volvió insostenible. Las deudas se acumulaban, y las peleas en casa eran cada vez más frecuentes. Una noche, después de una discusión, Mariana tomó a nuestro hijo y se fue. Verlos partir fue un golpe devastador, pero en lugar de buscar ayuda, me hundí aún más en el alcohol. Me convertí en una sombra de lo que alguna vez fui. Mi vida estaba completamente fuera de control, y el vacío en mi corazón se hacía cada vez más profundo. Una noche, bebí hasta perder el sentido. Me encontraba solo en mi apartamento, rodeado de botellas vacías y un silencio que parecía gritar. En ese estado de inconsciencia, tuve una experiencia que nunca podré olvidar. Me vi en un lugar oscuro, lleno de fuego y gritos desgarradores. Estaba encadenado, incapaz de moverme. Sentía un dolor indescriptible, no físico, sino espiritual, como si mi alma estuviera siendo consumida. En medio de ese tormento, vi escenas de mi vida, Mariana llorando, mi hijo llamándome, y yo ignorándolos. En ese lugar de tormento, una figura demoníaca apareció frente a mí. «Eres mío, Miguel», dijo con una voz escalofriante. «Tus decisiones te trajeron aquí, y aquí permanecerás para siempre». Su risa resonaba mientras las cadenas en mis manos parecían apretarse más. Desesperado, recordé las palabras de mi madre, «Dios nunca nos abandona». Con las pocas fuerzas que me quedaban, grité, «Dios, ayúdame. No quiero estar aquí». En ese momento, una luz brillante apareció, rompiendo la oscuridad.
Una paz inexplicable me envolvió, y una voz susurró: todavía tienes una oportunidad. Desperté en el hospital, rodeado de máquinas y con un dolor intenso en el cuerpo. Un enfermero me observaba con preocupación, y al lado de mi cama había una Biblia. No entendía cómo había llegado allí, pero algo en mí sabía que no era una coincidencia. Abrí el libro y mis ojos se posaron en un pasaje que hablaba del amor y la redención. Sentí que Dios me estaba hablando directamente. A pesar de mi estado, por primera vez en años, sentí esperanza. Algo dentro de mí había cambiado, aunque no sabía exactamente qué. Después de ser dado de alta, decidí buscar ayuda. Me uní a un grupo de apoyo donde escuché historias de mejora y conversión similares a la mía. Al principio, me costó aceptar mis errores, pero las palabras de otros hombres me inspiraron. También comencé a asistir a la iglesia, algo que no hacía desde mi adolescencia. El camino no fue fácil, enfrenté críticas de aquellos que no creían en mi cambio. Sin embargo, cada paso que daba hacia Dios fortalecía mi fe. Sentí que estaba comenzando una nueva vida, una vida llena de propósito. Mi primer gran desafío fue enfrentar a mi familia. Visité a Mariana y le pedí perdón por todo el daño que les había causado. Sus ojos reflejaban dolor, pero también una chispa de esperanza. No será fácil confiar en ti de nuevo, Miguel, me dijo, pero aceptó darme una oportunidad. Empecé a trabajar para reconstruir nuestra relación, paso a paso. También busqué reconciliarme con mi hijo, quien inicialmente se mostraba distante. Sabía que no sería fácil, pero estaba decidido a demostrarles que mi cambio era real. Durante este tiempo, me apoyé en mi fe para superar cada obstáculo. Leí la Biblia todos los días y oré con fervor, pidiendo a Dios sabiduría y fortaleza. Descubrí que el amor de Dios es incondicional, incluso para alguien como yo. Las reuniones de apoyo también fueron fundamentales, allí aprendí sobre la importancia del perdón y la reconciliación. Aunque enfrenté críticas de los que me conocían como un alcohólico crónico, no permití que eso me detuviera. Mi transformación fue un testimonio vivo de que, con Dios, todo es posible. Mientras intentaba recuperar mi vida, me enfrenté a las consecuencias de mis actos. Mis viejos amigos del alcohol me tentaban constantemente, burlándose de mi nueva fe. Miguel, ¿te crees santo ahora?, me decían. Sentía la presión, pero cada vez que me encontraba débil, recordaba el tormento del infierno que había vivido. Esa experiencia me impulsaba a resistir. También encontré fortaleza en las reuniones de apoyo y en la iglesia, donde compartía mi testimonio. Aunque los días eran difíciles, poco a poco comencé a sentir una paz que nunca había conocido. Un día, mientras ayudaba en la iglesia, conocí a un hombre llamado Eduardo. Él también había luchado contra el alcoholismo y las pérdidas familiares. Escuchar su historia fue como un espejo de la mía. Me contó cómo Dios lo había transformado y me animó a no rendirme. Nos convertimos en amigos y apoyos mutuos en nuestras batallas. Eduardo me enseñó la importancia de la oración en comunidad y la resiliencia ante los desafíos. A través de su ejemplo, aprendí que no estaba solo y que podía encontrar fuerza en la fe compartida. Con el tiempo, Mariana comenzó a notar los cambios en mí. Aunque aún había heridas abiertas, su actitud se suavizó. Me permitió pasar más tiempo con Santiago, mi hijo, quien seguía guardando distancia. En cada oportunidad, le mostraba mi amor y arrepentimiento a través de acciones, no solo palabras. Una tarde, mientras jugábamos en el parque, Santiago me abrazó espontáneamente. Fue un momento que llenó mi corazón de esperanza. Su gesto me recordó que la reconciliación, aunque lenta, era posible con paciencia y dedicación.
Sin embargo, no todo fue fácil. Tuve que enfrentar la verdad con 2 amigos a quienes había traicionado en el pasado. Me había aprovechado de ellos en momentos de desesperación para financiar mi adicción. Oré antes de visitarlos, pidiendo a Dios que ablandara sus corazones. Cuando les confesé mis actos, su reacción fue de incredulidad y enojo. Pero, al escuchar mi testimonio y mi compromiso de cambio, comenzaron a perdonarme. Uno de ellos incluso me dijo: Miguel, tu historia es un ejemplo de que Dios puede transformar cualquier vida. Mientras mi relación con mi familia mejoraba, comencé a sentir un llamado a ayudar a otros. Recordé a los hombres que había conocido en las reuniones de apoyo, muchos atrapados en el alcohol, los juegos y las drogas. Decidí organizar un grupo en la iglesia para compartir mi testimonio y brindarles un espacio para encontrar esperanza. Al principio, pocos asistieron, pero con el tiempo, más hombres se unieron. Cada reunión era una oportunidad para hablar del amor de Dios y de cómo su gracia puede transformar incluso las vidas más rotas. Una noche, mientras lideraba el grupo, un joven llamado Javier compartió su historia. Había caído en el alcohol tras perder a su padre y sentía que su vida no tenía sentido. Su relato me recordó mi propio sufrimiento y lo animé a buscar a Dios como refugio. Le hablé de mi experiencia en el infierno y de cómo esa visión me cambió. Javier, al escucharme, rompió en llanto y decidió entregar su vida a Cristo esa misma noche. Fue un momento que reafirmó mi propósito: ser un instrumento de la transformación de otros. Mariana, al ver mi dedicación a ayudar a otros, comenzó a asistir a las reuniones del grupo. Aunque era reservada, su presencia significaba mucho para mí. Un día, después de una sesión, se acercó y me dijo: Miguel, estoy empezando a creer en ti de nuevo. Sus palabras fueron un milagro para mí, una confirmación de que Dios estaba restaurando lo que yo había destruido. Desde ese momento, Mariana se convirtió en mi mayor apoyo, y juntos comenzamos a reconstruir nuestra familia desde los cimientos de la fe y el amor. Con cada día que pasaba, mi vida se llenaba de nuevos retos y bendiciones. Empecé a trabajar como voluntario en un centro de rehabilitación, ayudando a hombres que luchaban con adicciones. Allí conocí historias desgarradoras, pero también fui testigo de milagros. Vi cómo hombres desesperados encontraban esperanza al aferrarse a Dios. Cada testimonio que escuchaba me recordaba que, aunque el camino es difícil, la fe nos da la fuerza para superarlo. Mi pasado oscuro se convirtió en una herramienta para inspirar a otros a buscar la luz. Un día, mientras oraba en la iglesia, sentí un fuerte impulso de agradecer a Dios públicamente por mi nueva vida. Me levanté y compartí mi historia con toda la congregación, desde mis días más oscuros hasta mi visión del infierno. Hablé del amor de Dios, de su paciencia infinita y de cómo me había rescatado cuando estaba perdido. Al terminar, muchos se acercaron para agradecerme por mi testimonio. Algunos confesaron que habían perdido la esperanza y que mi historia les inspiraba a seguir luchando. Poco a poco, mi relación con Santiago floreció. Ahora jugábamos, orábamos juntos y le enseñaba sobre Dios. Una noche, mientras le leía un pasaje bíblico antes de dormir, me abrazó y dijo: «Papá, estoy orgulloso de ti». Esas palabras eran el milagro que nunca pensé escuchar. Dios no solo había transformado mi vida, sino que también estaba restaurando mi familia. Mi testimonio se convirtió en una prueba viviente de que, con fe, amor y perseverancia, incluso las almas más perdidas pueden encontrar el camino de regreso a casa. El centro de rehabilitación donde trabajaba se convirtió en mi segunda casa. Allí conocí a un hombre llamado Luis, cuya vida reflejaba mis días más oscuros. Era alcohólico, había perdido a su familia y estaba al borde del suicidio. Luis llegó una noche al grupo, completamente derrotado.
Me senté a su lado y le compartí mi testimonio, incluyendo mi visión del infierno. Le dije que, aunque estaba en el abismo, Dios tenía el poder de levantarlo. Esa noche, Luis decidió intentarlo y dar un paso hacia la fe. Mientras ayudaba a Luis en su proceso, mi relación con Mariana se fortalecía. Ahora asistíamos juntos a la iglesia, y ella comenzaba a confiar en mí como nunca antes. Una tarde, me confesó que había considerado el divorcio muchas veces, pero que algo en su corazón le decía que luchara por nuestra familia. Su honestidad me llenó de gratitud. Comprendí que Dios no solo me había transformado a mí, sino también había plantado semillas de esperanza en ella. Esa esperanza era ahora el núcleo de nuestra unión. Una noche, mientras dormía, tuve un sueño que me estremeció. Vi una figura luminosa que me decía: Miguel, he puesto en ti un propósito. No temas, yo estoy contigo. Al despertar, sentí un profundo llamado a expandir mi testimonio más allá del grupo. Compartí mi sueño con Eduardo y con el pastor de nuestra iglesia, quienes me animaron a llevar mi historia a otros lugares. Aunque tenía miedo, recordé las palabras del sueño y supe que Dios me estaba guiando a algo más grande. Mi primera invitación para compartir mi testimonio en otra iglesia llegó pronto. Al pararme frente a la congregación, sentí nervios y dudas. Pero al mirar los rostros atentos, recordé mi visión del infierno y cómo Dios me había rescatado. Comencé a hablar, y las palabras fluyeron como si el Espíritu Santo estuviera guiándome. Cuando terminé, muchas personas se acercaron, agradeciendo por la inspiración. Una mujer incluso me dijo que había considerado quitarse la vida, pero que mi historia le había dado esperanza. La experiencia de hablar en público despertó en mí una pasión por ayudar a otros. Decidí escribir mi testimonio en un pequeño folleto para distribuirlo en reuniones y comunidades. Mientras escribía, reviví cada detalle de mi caída y mi redención. Fue un proceso sanador, pero también desafiante, ya que me obligó a enfrentar partes de mi pasado que aún dolían. Sin embargo, cada palabra escrita era una declaración de fe, un recordatorio de que Dios había obrado milagros en mi vida. Luis, el hombre al que había ayudado, comenzó a mostrar signos de transformación. Dejó el alcohol y empezó a reconstruir su relación con su esposa e hijos. Ver su progreso fue una confirmación de que mi sufrimiento no había sido en vano. Luis incluso comenzó a asistir a las reuniones como voluntario, compartiendo su propia historia. Ver cómo Dios usaba mi testimonio para cambiar vidas era un milagro en sí mismo, una prueba de que la fe podía romper cualquier cadena. Un día, mientras caminaba con Santiago por el parque, él me hizo una pregunta que me sorprendió. Papá, ¿por qué Dios permitió que pasaras por todo eso? Me detuve y lo miré a los ojos. Le expliqué que Dios no causa el sufrimiento, pero lo usa para mostrarnos su poder y propósito. Le dije que, si no hubiera tocado fondo, quizás nunca habría conocido el amor de Dios. Santiago asintió, y en su mirada vi comprensión y un destello de fe que llenó mi corazón de paz. Mi relación con Mariana alcanzó un nivel de confianza y amor que nunca habíamos tenido antes. Ahora orábamos juntos, y nuestras conversaciones estaban llenas de esperanza. Una noche, mientras cenábamos en familia, Mariana tomó mi mano y dijo: Miguel, Dios nos ha dado una segunda oportunidad, y quiero aprovecharla al máximo contigo. Sus palabras eran un reflejo del milagro que Dios había obrado en nuestras vidas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que nuestra familia estaba verdaderamente unida. Con el tiempo, mi testimonio llegó a impactar a más personas de lo que jamás imaginé. Recibí invitaciones para hablar en conferencias y eventos cristianos, donde compartía mi historia de redención.
Cada vez que relataba mi visión del infierno y el milagro de mi transformación, sentía la presencia de Dios. Vi a hombres y mujeres llorar, orar y decidir cambiar sus vidas. Mi sufrimiento pasado ahora tenía un propósito: ser una luz para quienes estaban atrapados en la oscuridad. Hoy, al mirar hacia atrás, veo cómo Dios transformó mi vida de las cenizas a la esperanza. Mi familia, mi fe y mi propósito son pruebas vivientes de su amor y poder. Aunque aún enfrento desafíos, sé que no estoy solo. Dios está conmigo, guiándome en cada paso. Mi testimonio no es solo mío, es una herramienta para inspirar a otros a encontrar la luz en medio de la oscuridad. Este viaje no ha terminado, pero sé que, con Dios, el futuro está lleno de paz, amor y milagros.